Y es bueno recordar siempre los momentos que marcan la historia. And it's good to remember everything what makes the history. Y cuanto más el evento más importante que ha transcurrido en toda la historia. And why this is the greatest event ever happened on earth. Pero como siempre hacemos, nos presentamos a nosotros ante Dios para que Él nos guíe. So we're going to present ourselves before God so He can guide us. Así que oremos juntos y oren por mí para que yo todo lo que diga sea palabra de Dios. So pray for with me that everything I teach today is the word of God and only that. Señor, te doy gracias una vez más porque nos da la oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Sabemos que sin ti nada hacemos, sin tu Espíritu Santo que ha inspirado tu palabra, Señor, no podemos hacer nada. Así como un niño necesita que su padre lo guíe hasta que aprenda a caminar, nosotros necesitamos que tú nos guíes hasta llegar a tu presencia. Y tú nos has dejado al ayudador correcto, al pedagogo correcto, que es el Espíritu Santo, quien ha inspirado esta palabra a través de muchos hombres a través de la historia. Por eso yo te ruego, Padre, que hoy me guíes, me dirijas y me des sabiduría para poder decir con total precisión en palabras humanas, Señor, ese gran mensaje que tú has trazado para nosotros. Ayúdame, Señor, a hablar solamente de ti, de principio a fin, Padre, y que los corazones hoy sean transformados, cambiados, Señor, y que no quede pensamiento ni idea que nos ha confrontado por tu palabra, Señor, y tú juzgues, Señor, que tú critiques, Señor, aquellas cosas que nosotros defendemos y a veces, muchas veces ponemos por encima de lo que tú has dicho ya, Padre. Te rogamos que obres de manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Mi tema es el poder de la palabra. The theme of today is the power of the word. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios es poder? How many of you believe that the power of God is His word? Pero antes los niños pasen a sus clases para que así The puedan, children, small children can go to the class. pasen para que puedan tener también su parte. Small Gloria a children Jesús. can go to the class so they can receive also the word today. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Quiero que Gloria. tengan en sus Biblias I want you Hebreos to 4, 12 y 13. open your Bibles and we are going to read the book of Hebrew, Hebreos, chapter 4, verse 12 and 13. gloria a Cristo. Hebreos 4, capítulo 4, versículos 12 y 13. I repeat, Hebrews chapter 4 from 12 and 13. Vive el Señor para siempre. El poder de la palabra de Dios. The power of the word of God. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermana Jennifer, ¿lo puede leer en inglés, por favor? Hebrew chapter 4, verse 12, 13. For the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even Que se ponga más cerca. Póngase más cerca, hermano. Gloria a Jesús. Manda a alguien. Mándale en inglés. Gloria a Jesús. excuse for the technical problem. By Hebrews 4, 12 and 13. For the word of God is living and the powerful, sharper, and any two-edged sword,
piercing even to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning to the thoughts and intents of the heart. And there is no created thing that is not manifest in his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Amén. Gloria a Jesús. El Día Internacional de la Biblia se celebra todos los años el día 27 de septiembre. International Bible Day celebrate its recognized extraordinary influence, and it's also on the 27th of September. Se celebra por la extraordinaria influencia que este libro sagrado ha tenido en toda la historia de la humanidad. And it's being celebrated to recognize the extraordinary influence that the start of this book has had in history humanity. La Biblia fue el primer libro en ser impreso en Gutenberg, The Bible was the first printed book in the Gutenbergs, un hecho que marcó un antes y un después luego de la disfunción de este conocimiento. a fact that marked a before and after in the dissemination of knowledge. En mi opinión, yo creo que esto es lo que más ha dolido a la humanidad, que la Biblia haya sido el primer libro impreso. I think this was something that has attacked the reason why the Bible had so many knowledge on the earth. Luego de este hecho, la Biblia ha sido perseguida, ha sido censurada, ha sido prohibida en todas las épocas hasta hoy. After that, having been persecuted, censored, and banned in every times and different places. Y sigue siendo aún el libro más vendido, el más traducido y el más distribuido a nivel mundial. And still nowadays, it remains the best-selling, translated, and distributed book in the world. Añádale que también ha sido atacado, criticado, difamado por muchos. And it also has been most attacked, criticized, defamed by many. Pero su veracidad se ha mantenido firme durante todo este tiempo. But his word, being surprisingly in veracity, has remained firm throughout the centuries, Aún resistiendo la historia, la ciencia y la arqueología. still resisting the test of history, science, and archaeology. Lo que hace la Biblia única no es simplemente esa permanencia durante el tiempo, sino su poder transformador. What makes the Bible unique is not only the permanence, but its transformative power. La Biblia por mucho tiempo ha sido un faro de luz para todos aquellos que la buscan, The Bible has been a light for everyone who seek it, cambiando innumerables vidas, changing many numberless lives, trayendo esperanza a muchos, bringing hope to many, claridad y dirección a aquellos que están buscando un destino. bringing light and direction for those who seek the truth. Pero a pesar de eso, su poder no radica ahí, But even so, the power doesn't come so. sino en el Dios que la inspiró. And the power comes from the God who has inspired it. La Biblia no es un libro de principios morales como muchos lo creen, The Bible is not just a book of moral principles, sino que es una revelación divina para un propósito, but it is the divine revelation for a purpose, con el poder de cambiar corazones, vidas with the capacity of changing life and hearts, y la mente de a todos aquellos que se acercan a ella con un corazón sincero. and capable for changing the minds of those who approach it with humility and sincerity. Quiero que veamos hoy, mis hermanos, el poder que tiene este maravilloso libro. I want you to see today the power that this wonderful book has. Así que si usted tiene uno en su casa, tiene poder. So if you have this book home, you have power. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. There's a term saying nobody knows what they have till they have doesn't have it. Pero lo bueno de esto es que ese poder que usted tiene no le pertenece a usted. But the great of everything is that the power that you have, it's not yours. Así que usted no lo va a perder. So you're not gonna lose it. Siempre va a caer atrás. You will always come behind it. Siempre lo va a perseguir. You will always seek it, Porque si Dios puso la vista en usted, lo va a lograr. because if God has put his eyes on you, you will make it. Cuando nosotros dejamos nuestro orgullo When we put aside our pride y cuando abrimos el mensaje de la Biblia y lo interiorizamos, and we open the message and go deep in the message of the Bible, algo profundo sucede que es inexplicable, mis hermanos. something profound happens that is unexplainable, Porque confronta nuestra vida real. because it confronts our reality life. Muestra nuestra realidad, nuestros errores,
It shows our reality and our mistakes, y a la vez nos transforma, nos fortalece and also renew us and strengthen us. y nos guía a la sabiduría y el amor de Dios. And it guide us to the wisdom and the love of God. Ese poder no solamente afecta nuestras decisiones, This power not only affect our decisions, sino que transforma nuestra manera de vivir, it also transform our way to live, dándonos una perspectiva diferente de cómo es la vida en realidad. giving us a new perspective on our life and who is it, our purpose of our lives. Es como si usted se mete en una realidad virtual. It's like you go in a virtual life. Esa es la vida que vivimos nosotros fuera de Dios. That's the life that we live Y without God. cuando quitamos la máquina, cuando nos desconectamos de una máquina, When we disconnect from that machine, vemos la realidad de las cosas. then we can see the reality of the things. Es lo que Dios quiere hoy mostrarnos, la realidad de las cosas And that is what God wants to show us today, the reality of things y el poder de su palabra. and the power of His word. Pero la Biblia nos hace algo más, no solamente nos muestra todas esas cosas que mencionamos, But the Bible not only show us all those things I mentioned, también nos muestra el camino a la salvación. it also show us the path to salvation. Nos muestra también los desafíos que tenemos que enfrentar durante nuestra travesía. It also show us the everyday challenges that we have. Y cuando nosotros nos apoderamos de esa palabra, But when we can live by that word, podemos vivir una vida plena, we can conforme a los valores de Dios. live a fulfilled life according to the word of God. Quiero que veamos en resumidas cuentas el poder de la palabra de Dios ante las filosofías que imperan hoy en el mundo. In recent years, we have something to worry about. The word of God has been despised and set by the favorite place in the trust of philosophies in the world. En los últimos años estamos experimentando una proliferación, de estas filosofías en todo el ámbito global. In recent years, we have something worrying worldwide, how the word of God is being despised and replacing trust in the philosophy of the world. La palabra de Dios ha sido menospreciada, ha sido desvalorada The word of God has been despised para poner su confianza en estas filosofías. to replace it with the trust in the philosophies. Es muy triste que esas ideas que imperaban en el mundo ya estén dentro de la iglesia. This is very sad. Many empty and divisive ideas have captured the mind of many leaders, and unfortunately, it's going to the churches. Lamentablemente, cuando estos líderes adoptan estas ideas, también guían al error a las ovejas, a los creyentes. Unfortunately, they are leading their sheep down to the same path when the leaders take this as their word. Han cambiado el poder de la palabra por ideas humanas, humanistas. They have changed the pure word of ideas, thoughts, and motivational messages, Con pensamientos y ideas de mensajes motivacionales. and it's only ideas and thoughts of messages that are motivational. Yo les hago una pregunta que todos tenemos que responder. I ¿Acaso- ask you a question that many will want to answer. ¿Acaso un pastor o un líder de una iglesia puede desviar a una oveja, a un creyente? Does a pastor leader can astray a sheep from Jesus? No estoy diciendo que pierda su salvación. Estoy hablando de desviarla, de dirigirla a un camino que no es el evangelio. I'm not saying that he will lose his salvation, but can he astray the sheep from the way of the Lord? Quiero leer 2 versículos de Jeremías donde la Biblia dice que sí, que un pastor o un líder puede desviar, puede confundir a un creyente en su fe. I'm going to read 2 Bible verse where it does say that a leader can astray a follower of Jesus. Dice así Jeremías 23:32. Dice así la palabra. In the book of Jeremiah, chapter 23, verse 32. He aquí dice Jehová, que estoy contra los que profetizan o predican sueños mentirosos y los cuentan, haciendo tropezar a mi pueblo con sus mensajes, con sus mentiras, y halagos. Yo no los envié ni les mandé, y no han hecho ningún provecho a este pueblo.
Dice la palabra así. The word of God says, "Behold, I am against those who prophesy lying dreams and tell them, causing my people to stumble by their lies and their flattery. I did not send them or nor condemn them, and sea- they have not done any good to this people." O sea que un predicador, una persona que se dedica a predicar la palabra de Dios, tiene el poder, tiene la facultad para confundir a un creyente y hacerlos desviar. So a person who has the leadership to teach the word of God can also stray a follower. También en el mismo libro, más adelante, Jeremías 56, dice, Dios se lamenta diciendo, ovejas perdidas fueron, o sea, pasado, porque ya el Señor nos rescató. Mi pueblo y sus pastores le hicieron errar, le hicieron caminar contrario a lo que yo mandé. Further on in the book, you can see in Jeremiah 50, verse 6, God says, God laments, saying, "My people are lost sheep. Their shepherd have caused them to stray." Esos textos están en el Antiguo Testamento como el liderazgo del pueblo de Israel dirigía al pueblo de Dios hacia el error. This you can find in the Old Testament when the leadership has strayed the follower by the word of God misused. Pero más adelante nuestro Señor Jesucristo también experimentó esto cuando empezó su ministerio. Later on, the Lord Jesus Christ laments seeing this when he started his ministry. Él dijo en Mateo 9, 36 del 36 al 38, perdón. No sé qué me pasa hoy. We can see in the book of Matthew, chapter 9, from 36 to 38. Dice así, dice el Señor, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero los obreros son pocos. The word of God says in Matthew 9, 36 and 38, when Jesus saw the crowds, he had compassion on them, because they were helpless and scattered, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Es el mismo panorama que vivió Jeremías. El Señor Jesucristo lo palpó. That's the same story that Jeremiah has lived, and God has helped him. Vemos a nuestro Señor Jesucristo ver su pueblo disperso porque los maestros, los líderes de la época, no le estaban enseñando la palabra de Dios. We can see Jesus was accused because the leadership at that time didn't teach the people the true word of God. Le estaban enseñando palabra de hombre, le estaban enseñando cosas contrarias a lo que Dios había dejado plasmado en las Escrituras. They were teaching and preaching not the word of God, but thoughts of men. Por eso nosotros pedimos la oración siempre, para que cuando nosotros tengamos la oportunidad de predicar, de traer un mensaje, sea conforme a las Escrituras. That's why we pray before we preach, because we want to bring only the word of God, not our own ideas and thoughts. Para que lo que traigamos aquí sea palabra de Dios y no nuestros pensamientos ni ideas. So the only thing that has to be preached here is the word of God and not our ideas or our thoughts. Cosas que no estén en la Biblia, usted no está obligado a creerla. Things that are not in the Bible, you are not obligated to obey it. He usado un verbo obligado, el verbo obligar. Y ahora uso, si está en la Biblia, usted tiene la responsabilidad de obedecerla. But now I say, if it is written in the Bible, you have the responsibility to obey it. Usted es responsable de lo que aquí le enseñamos conforme a las Escrituras. And you are responsible for what we preach here, that it's conformed to the word of God. Si usted no obedece, tendrá problema con aquel que la escribió, no conmigo ni con el pastor. If you don't obey it, you don't have problem with me, but with the one who has wrote it. Vemos que personas que siguen este tipo de enseñanzas, We see people who follow this teaching. hay iglesias que están llenas de personas así, There are so many churches filled with these people porque creen que están llenas y tienen riquezas, necesariamente Dios está allí. because they think they have wealth, that God is there. Se llevan de las apariencias They go by the one seen and presence, y siguen a ciegas sin consultar las Escrituras. and they follow them blindly without seeking the word of God. Cuando las cosas materiales
no determinan que una iglesia tenga a Cristo en su corazón. When that does not determine that the church has God when it's material things. Pero Dios en su poder llamará a los que son suyos de esa sinagoga de Satanás, como lo llama Jesucristo. But God, in his loving word, he will bring them from the caves of Satan. Muchas iglesias han sacado a Cristo del centro de su iglesia. Many churches have taken out Christ from the churches, Ahora ellos siguen sus propios intereses, and now they are following their own interests, sus propios negocios. their own businesses. Exaltan al yo. They exalt themselves. Han cambiado la Biblia por el yo. They have changed the Bible for themselves. Cuando la Biblia nos llama a sacrificar al yo para que el nuevo yo crezca. When the Bible tells us to sacrifice ourselves so the Bible can be lifted, Someter a nuestra vieja naturaleza a obediencia en Cristo Jesús. Ese es el llamado. to let ourselves die in our old self and be submitted to Christ. Y hay una advertencia para aquellos que usan el Evangelio como pretexto para obtener beneficios. And there warns that there's plans for those who use and manipulate the word of God. Manipulan la palabra de Dios para justificar sus ambiciones personales, desviando el verdadero propósito por el cual se dejó el Evangelio. They manipulated the God's word to justify personal ambitions, dividing from the true purpose of the gospel. Pero un verdadero creyente, sea pastor o sea oveja, coloca las enseñanzas por encima de cualquier de esos pensamientos o ideologías. But a true follower of Christ, committed to the word of God, whether they believe only the word of God and teachings. No importa quién le haya dicho, cómo le haya dicho, eso no tiene nada que ver. It doesn't matter who has told them, Si es muy influyente, si es muy famoso, if it's influential, or he is famous. la palabra de Dios es la autoridad al final de todo. But in the end, the authority is the word of God. Toda reflexión, toda doctrina, todo pensamiento tiene que estar sometida a la palabra de Dios, Every reflection and doctrine must be evaluated in the light of the scripture of God, ya que nuestro compromiso es con la palabra de Dios que fue inspirada. as our commitment is with the divine truth of the word of God. Es lo que hacemos aquí cada domingo. Abrimos las escrituras y predicamos de las escrituras. It's what we do every Sunday here. We open our Bibles and study the word of God, Porque creemos que en ella está el poder para cambiar nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? because we believe the power of his word is in the Bible. Y no nos apoyamos en filosofías And we do not rely ourselves in ni philosophy, ideas. in ideas. Simplemente predicamos la palabra de Dios. We only preach the word of God. Quiero que veamos algunas de esas filosofías que ya están dentro de la iglesia. I want us to see how many philosophies are in the churches right now. Es impresionante cómo ya está metida y la difamamos y la compartimos como si fueran palabras de Dios. We're amazed to see how the people are transforming the word of God and inspiring. Facebook, YouTube y todas las redes sociales se valen para distribuir este tipo de enseñanzas. On the platform like YouTube, Facebook, and other social media, these people who present themselves are using this. Yo creo que en la vida ha habido tantos predicadores como hoy día, I've never seen so many sick personal preachers, pero sus mensajes no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. but the message has nothing to do with the gospel of Jesus Christ. Muchos buscan sus intereses personales, Many seek their personal interests, personas que predican por ambición, and they only teach for their own ambitions. personas que se aprovechan del pueblo cristiano para sacar beneficios. People that take advantage of the people of Christ. Tenga mucho cuidado a quien usted presta su oído en las redes sociales. Be careful who you give your ear to on social media, Porque personas que digan verdades no quiere decir que sean cristianos. because people who tells the truth doesn't mean they are children from God. El Señor dijo que un poco de levadura leuda la masa. God says a little yeast leavens the whole batches of dough. Y si usted se alimenta de un falso predicador, de un falso hombre de Dios, al final le va a meter toda la falsedad que tiene dentro. And if you give your ear to a false prophet, at the end you will be in the false Y al teaching, final usted será desviado del verdadero evangelio. and you will be astray from the truth of the gospel. Una de estas, que es mi opinión personal según mi estudio,
la que más afecta al cristianismo es el pragmatismo. No sé si tú has escuchado esa palabra, pragmatismo. One of the most dangerous practice I can relate on the name is pragmatism. Esto significa que las personas enseñan ideas y conceptos que deben ajustarse a lo que está de moda o lo que es aceptado por la mayoría de la sociedad. Pragmatism teaches that the ideas and concepts should conform to the what fashionable or what is accepted by society at that time. Estas enseñanzas no provienen de la palabra de Dios, These teachings do not come from the teaching of the Word of God, porque la palabra nos enseña que no tenemos que adaptarnos al mundo, because the Word of God teaches us that we do not have to adopt and practice the teaching of the world. no tenemos que ser moldeados por el mundo. We do not have to be molded of them. En lugar de nosotros ser transformados por la palabra de Dios, estamos siendo moldeados al mundo. Instead of being transformed by the Word of God, we are being molded by the world. Y cuando los líderes adoptan este tipo de práctica, también arrastran a las ovejas, a los creyentes. And when the pastor and leaders, instead of being transformed, they are unfortunately dragging the congregation down with the same path as them. Pero cuando vemos personas que son arrastradas, es porque esas personas siguen a hombres y no persiguen la palabra de Dios, no persiguen a Cristo. And when we see this congregation going to the same path, we know that they are not following the Word of God. Un ejemplo de pragmatismo es esas iglesias que constantemente predican prosperidad, sanidad, liberación. A current example of pragmatism is the preachers are talking only about reverence, holiness, true gospel, and focusing on the wealthiness. Sanidad, que es la que más impera en todo el ámbito cristiano. Sanity and prosperity, what they're talking about, entertain people of sense. Se enfocan en esos mensajes de autoayuda, cosas materiales, simplemente para entretener a las personas. They focus the message of self-help materials so they can extrain and entertain people. Luego lo enmascaran con el supuesto evangelio. And then they call it the gospel. Si usted ha leído la historia de Jesús, cómo Jesús caminó en su vida terrenal, cómo presentó el evangelio, If you search how Jesus Christ has walked the earth and how he has represented his gospel, los evangelios de los apóstoles también, the evangelism of the apostles, ninguno de ellos presentó el evangelio como hoy se presenta. none of them have teach and present themselves as it does now popularity. Hace 2 días yo venía conduciendo, venía meditando en la palabra y pregunté, ¿cómo inició Jesús su ministerio? ¿Cómo lo inició? Driving my car, a question came to my mind: how did the teaching and the gospel had Y it fui a la started? Biblia y encontré esta frase de I went to the Jesucristo. Bible and I searched for this and I found this word. Dice la Escritura que cuando Jesús inició su ministerio oficialmente, la primera palabra que dijo fue, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. First thing that he said, Jesus has said, repent yourself because the word of God cannot be manipulated. Si usted entiende las Escrituras, tiene un orden, If you follow the gospel, this has an order. tienes unos mandamientos, unas reglas They have own rules que usted no puede romper. and commandments that you cannot break. Si el autor de nuestra fe, If the author of our si faith, nuestro Salvador without our Savior, y luego sus seguidores and that his followers, han seguido esta regla, they are follow this rule. ¿quiénes somos nosotros para cambiarla? Who is us to change it? ¿Por qué yo tengo que venir aquí primero a hablar de amor, de sanidad, de prosperidad y de cosas antes de predicarle el arrepentimiento? No es viable. Why would I speak about this prosperity instead of speaking of being all the faith? El punto de mis hermanos que para nosotros predicar un correcto evangelio, primero hay que hacer que las personas se arrepientan. Before we teach another gospel, we have to make people to repent. Y por eso es que las personas hoy están confundidas, están distorsionadas. And that's why people are confused. ¿Por qué? Porque le han predicado un evangelio contrario a lo que dicen las Escrituras. Because they are being teach
something else of message and not the gospel. Juan el Bautista también confrontó a los fariseos en este sentido. John the Baptist has confronted the Pharisees also about this. Él les dijo a ellos, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? He asked them, who has teaching you to run away from the coming crisis? Y le dijo, arrepentíos, convertíos y den frutos dignos de arrepentimiento. And he has told them, repent yourself and give fruit for the gospel. El orden es primeramente llamar a las personas a un arrepentimiento genuino de Dios. The first thing you have to do is ask the people to repent themselves and come to genuinely seek Christ. Y cuando esa persona se arrepienta y entienda el reino de Dios, ya sí se le puede predicar el resto de las cosas, pero antes no. And when these people come to repentance and accept the word of gospel, then you can teach them. Before that, you can't. Otro aspecto preocupante que hemos visto hoy día es la música. Another worrying aspect nowadays is the music. He visto tanto en los música secular, en la música de que cantan las personas del mundo, y los mismos cristianos confesar ciertas cosas. We are seeking nowadays that many artists, and both secular and also Christians, Ellos confiesan que manipulan las emociones de los que escuchan la música. they publicly say and how they manipulate the emotions through the music. Es triste. O sea, que nosotros cuando escuchamos alguna música, no importa cuál sea, nos están llevando a donde ellos nos quieren llevar. This is sad because wanting or not, we are listening to music that are manipulating us. Utilizan técnicas muy avanzadas para eso. They use various techniques for this. Provocan a las personas a un estado, a un éxtasis que es impresionante. Ellos saben hacerlo. They bring the public to a state of ecstasy. Y eso es superficial, porque luego que se acaba la música, usted se baja. And this is completely superficial because when the music stops, you are gone. Es meramente humano para ellos manipularlo a donde ellos lo quieren llevar, como dije anteriormente. And it is merely human because that's what the point is, to bring Y people no han Christ. vendido, como dicen por ahí, la película de que eso es el poder de Dios. And they have sell this as is the power of God. Aunque ellos afirman que sí, por las escrituras sabemos que no. Even though they say yes, this is the gospel, we know by the word of God that this is not. Porque vamos a una pregunta para responder a esto. So we're going to make a question to respond to this. ¿Acaso el Espíritu Santo necesita nuestra ayuda para convencer a una persona que venga a Cristo? ¿Necesita el Espíritu Santo de Dios ayuda nuestra? Does the Holy Spirit need our help to convince person to come to Christ? La palabra de Dios es suficiente. No, the word of God is sufficient. No necesita trucos It doesn't require tricks ni manipulación emocional, or emotional manipulation ni acompañamiento de piano, ni nada por el estilo para que una persona se arrepienta. No lo necesita. no music or piano accompaniments, nothing else they need. El Señor dijo que cuando el Espíritu Santo venga, iba a convencer de pecado, de juicio y de justicia al hombre. God says that when the Spirit of God will come, it will convict the people to righteousness and judgment. La palabra dice que el Señor se pasea en medio de su iglesia cuando la palabra es predicada. The Bible teaches us that the Lord walks midst the church when His word is being preached. Dios mismo es provocando que usted se congoje y se arrepiente de sus pecados en el momento que su palabra es predicada. God Himself works through the heart of the people when His word is being preached, Sin necesidad de que aquí se manipule a nadie. without needing of a human manipulation. Después que la palabra es predicada, el llamado es a reflexionar en lo predicado. After the Punto. word is being preached, one Punto. must call to react to the message. Y no después que la palabra se termina, And not provocar a after. las personas a un éxtasis. Yo estoy en contra de eso. And not after to get a reaction of the people to provoke people into ecstasy. Porque la verdadera convicción de un arrepentido y un llamado de Cristo no depende de las emociones. Y somos emocionales, ¿sí? Somos emocionales. The true conviction and calling to Christ do not depend of emotion introduced, because we are emotional people. Emocionar las emociones, manipular las emociones es un peligro. Manipulating the emotion is a danger. Porque solamente provoca experiencia pasajera.
It's dangerous because it transforms something just wildly. Willie Graham, el mayor predicador en campo libre, confesó algo sobre eso. Billy Graham, the powerful preacher, has confessed that in a field Él hacía campaña en muchas partes del mundo he had preached many parts of the world, y en su campaña se arrepentían miles de personas, miles. and in his preaching, thousands and thousands came to repentance. Y habían personas que lo documentaban, tantas miles de personas se arrepintieron. Many people have converted themselves, Después de un tiempo él preguntaba, ¿cuántas personas de esas permanecen? and after that, he has asked many of those thousand souls who still is in the gospel. En muchos casos cero, Many cero. and many time was zero. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que esas conversiones eran genuinas y muchas veces no lo eran. Many times they thought there was genuinely those feeling, but it wasn't. Usted vaya a sitios, mucha gente ha venido aquí y ha dicho que aquí no está el Espíritu Santo, que aquí no se mueve Dios. Many people have said, the Spirit of God is not here. We do not feel it. Cuando una persona expresa eso, muestra su falta de conocimiento de las Escrituras. When somebody explores that, they feel the less that they have the Word of God independence. Porque nadie me diga a mí que siempre siente a Dios. Nobody can tell me that every day they feel God's presence, Que siempre tiene a Dios a su lado. that they always have God beside them. Pero eso no significa que no esté ahí. But that doesn't mean that He is not there. No siempre lo vamos a sentir. We will not feel God, His presence all day, Pero Él prometió que iba a estar con nosotros siempre. but He did promise that A He will esa always palabra be que yo there. le creo. A esa palabra que yo le creo. And that's the word you have to believe Porque in. somos emocionales, cambiamos cada momento. Our feelings change every time. Los que somos casados, ¿amamos todo el tiempo? We who are married, do we No, love every time? no. No. A veces queremos agarrar la maletica y coger por ahí, como dice el pastor el Sometimes we viernes. want to just leave and go away, Pero no lo hacemos, but we do not do porque this somos muy cambiantes. because we are changeable. Entonces, Él prometió que estaría con nosotros a esa que tenemos que creerle But He did promise that He will Pedir always ayuda. be there. en momentos de dificultad. Ask for help in difficult times. Veamos el poder de la palabra Let's see the power of the y word por qué tenemos que creer en la palabra and why we have to y believe no in the word despegarnos de la palabra. and do not go away from the word. Vamos a leer Salmo 19. Let's- Todos juntos, por favor, y dígalo, si lo puedes en voz alta, dígalo para que usted vea lo que hace la palabra de Dios. And I want us all to read Psalms chapter 19, and let's read it in a powerful voice. Y el del 7. Salmo 19 del 7 al 14. Psalms 19, verse 7 to 14. La ley de Jehová es que perfecta, que convierte a quien el alma, el corazón del hombre. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué hermoso. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos, muy grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tus siervos de los soberbios, que no se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Léaselo en inglés, hermana, a los hermanos. Hasta el 10. Sí. The word of God says in Psalm 19 from 7 to 10, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, make wise the simple. The commandments of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The judgment of the Lord are true, righteous, and altogether. They are more desirable than gold, even much fine gold, and sweeter than honey, and drippings from the honeycomb. Amén.
Una clara señal, mis hermanos, de que el pragmatismo está en las iglesias. This is a clear sign that pragmatism affects the church. En vez de predicar a Cristo y su evangelio, predican otro evangelio que no es el de Cristo. And instead of preaching the message and the gospel of Christ, they're teaching something else. Muchos prefieren amoldearse al mundo y a la sociedad que predicar a Cristo para no ser rechazado. Many prefer to conform themselves to the society, so they don't want to be rejected. La Biblia nos llama a no amoldearnos al mundo, But the word of God tells us not to be molded by the world, a mantenernos firmes en la verdad a pesar de lo que sea. to stand firm in the truth, happen what happen. Y por usted mantenerse en la verdad va a ser rechazado, And for you to accept the truth, va a ser menospreciado. you will be despised. Porque si usted no corre con ello en sus placeres y en sus cosas, usted va a ser rechazado. You will be despised if you do not accept the society. Pero eso ya estaba profetizado hace mucho tiempo. But this was prophecy many years ago. Segunda de Timoteo 4:3 dice, In 2 Timothy 4:3 says, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué? Las sanas palabras, las sanas enseñanzas, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, concupiscencia, y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a la filosofía, a los cuentos de vieja, todas esas cosas con tal de no escuchar la palabra de Dios. For the time will come when people will not endure sound doctrine, but after their own desires they will heap up for themselves teachers, having itching ears, and they will turn away their ears from the truth and be turned aside for fables. Hay personas que les faltan el respeto a la palabra de Dios, diciendo que son mandamientos obsoletos, que ya no están acorde a los tiempos. Many of them disrespect the word of God and says that they are not appropriate for the modern times. Por eso usted ve ordenando y haciendo cosas que la Biblia no manda. That's why you see all kinds of people being untrained without following the apostolic instruction, Porque han perdido el respeto y el compromiso con la palabra de Dios. because they has disrespected the compromise with the word of God. La Biblia no cambia con el tiempo, es inmutable, no The Bi- varía. The Bible does not change with time. Isaías dijo, Isaías 4:48 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. In the book of Isaiah 48 says, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Yo creo que usted entiende cuando una palabra permanece para siempre, es que esa palabra, venga quien venga, cambie quien cambie, ella se permanece fija, estática, y todo tiene que amoldearse a ella, no ella a ellos. And you can understand that the word of God remains forever. That means that everything has to be molded by the word of God, not the word be molded by people. Y también hay una advertencia para aquello que intenta cambiarla. Hay una maldición en Apocalipsis. Maldito el que quite o el que ponga algo a esta palabra. Also, it warns us that there's a scripture when Revelation 22 says, warns those should take away from the word of his book. Estos intentos de cambiar o de interpretar las escrituras para llevar a cabo sus deseos These attempts to change the scriptures to accommodate them to the modern thoughts va en contra de la esencia cristiana. goes against the very essence of a Christian faith. Son pragmáticos que no obedecen ni están comprometidos con la verdad. They are pragmatic and not committed to the word of the truth. Los valores cristianos no están diseñados para ser ajustados para ninguna sociedad, no lo están. The biblical values are not designed to be adjusted Ni for para la society. tendencia del mundo tampoco. Also not for the worldly trends. Aunque el mundo entero se ponga de acuerdo en algo, ni así la Biblia cambia. Even if the world gets together for alignment, the word of God will not be adjusted. Ella fue diseñada para llevar a la humanidad a Cristo It was designed to bring the people to y Christ para hacer la voluntad de Dios. and to the will of God. Esa es su misión. That's his mission. Y a los creyentes hay una advertencia que somos llamados a no conformarnos con este siglo. And we, the follower of God, are being
taught and warned not to go hacer in the luz en world, medio de las tinieblas, to be a light in the darkness, y que debemos renovar nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. and we have to renew our thoughts with the word of God. Si miramos unos años atrás en esta iglesia, If we look back a few years in this church, empezamos un gran grupo de hermanos a nivel online. we had started many brothers and sisters online, Y el Señor trajo palabras sanas a nuestras vidas. and God has brought safe teaching in our lives, Porque también nosotros caminábamos en ese mundo del pragmatismo. because we also walk in those fragments world. Caminábamos en cosas que eran contra las escrituras. We also had walked in that, Pero muchos no lo against sabíamos. word, but we didn't know about that. Y el Señor trajo palabra. And God brought out His word, Pero lamentablemente muchos de aquellos que compartimos ese But- proceso de cambio but sadly enough, many of those brothers and sisters ya no están. are not in these paths anymore. No están aquí. They are not here. ¿Y por qué no están aquí? And why are they not here? No soportaron la sana doctrina. They do not support the doctrine. No es que seamos mejores o peores. It's not because we are Es que nosotros better, decidimos obedecer a la Biblia. but it's only because we obey the word of God, No nuestras propias ideas y pensamientos not our own thoughts que nos alejan de la verdad. that move us away from the truth of God. Hay personas que cuando se les dice la verdad, Are people that when you tell them the truth, mejor se alejan. they go away En vez de poner a cuestión lo que ellos piensan y lo que dicen las escrituras. instead of be thinking of what the word of God are telling them. O sea que la clave para usted mantenerse firme en las escrituras, So the key from staying strong in the gospel, alineado a la voluntad de Dios, aligned with the will of God, ser transformado por la palabra de Dios, being transformed of the word of God, es hacer caso a ella. is to listen to Y it. nunca olvide, mi hermano, And do not and remember this, brothers and sisters. que es una guerra por su mente. And it's a war for your La mind. guerra se batalla en la mente suya. The war is in your mind. Quien controla su mente, controla su vida. We control your mind, will control your life. Cuando dejamos que nuestros pensamientos When we, gobiernen ante Dios, when we let our thoughts be governed by God, estamos destruidos. we will not be discerned. Pero cuando es Dios que gobierna nuestros pensamientos, But when God governs our thoughts, somos capaces de discernir y comprobar cuál es la buena voluntad y perfecta que Dios tiene para nosotros. we are going to be able to discern and prove the will of God in our lives, Como dice Romanos 12:2, que es agradable y perfecta. which it says in Romans, it's pleasing and perfect. El mundo ofrece muchas cosas pasajeras, The world offers quick and pregnancy, pero no te transforman, no te cambian. but it will not transform you. El mundo tiene muchas cosas que son loables en cierta medida. The world can offer many things. Por ejemplo, los que van a estos grupos para dejar de fumar, para dejar de beber, para dejar la droga, When people go to conference to stop with smoking, muchos salen de ahí. many goes out of there, Pero hagámosle un escáner espiritual a ver cómo salió. but scan their spiritual life. Su orgullo por las nubes. The renewal of days are in the sky. El peor pecado que puede ver en el hombre, el orgullo. Y normalmente salen orgullosos de ahí. And they get hidden by their O feelings. sea, que espiritualmente salen peores. So spiritually, they go out more dangerous. Porque recordemos que Satanás fue destronado del cielo por su orgullo. Satan was get out of his throne because of his no. Entonces, déjeme ponerle otro ejemplo de este tipo de práctica que está inmiscuido en nuestras iglesias. Let me give you another impact that is screwed in our church. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren ir al cielo? I will ask you, how many want to Levante go? su mano. ¿Cuántos quieren ir al cielo? How many of you want to go to heaven? Todos queremos ir al cielo. Lift your hand. Nadie, aunque sea incrédulo, quiere ir a otro sitio que no es el cielo. Nobody else wants to go somewhere else. En Éxodo 20:14 hay un mandato de Dios claro. In the book of Exodus 20, there's Dice, a book. no fornicarás, no matarás, y así un montón de pecados. It says, you shall not commit fornication and so many other commandments. Pero la Biblia, lo que son pragmáticos dicen, la Biblia dice eso, pero And who is pragmatic respond, well, yes, the Bible says so, but
nosotros no estamos fornicando porque si nos amamos, ¿qué hay de malo en eso? Porque Dios es amor y Dios ama a todo el mundo. Y un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que acabamos de leer. But the pragmatists respond, well, yes, the Bible says so, to not fornicate, but we love each other, so it's not wrong. Ellos reinventan la Biblia para acomodarlo a sus deseos. They type of reasoning not only to just to make it biblical for their satisfaction. Este tipo de razonamiento distorsiona lo que la Biblia dice. This type of reasoning not only distorts biblical truth. Yo pregunto, ¿cómo usted interpreta de otra manera el no matarás? How can you attempt what you will not kill? ¿Cómo usted interpreta otra manera de que no tengas relaciones sexuales y no te cases? ¿Cómo usted lo interpreta? How will you interpret something else that you will not have relationship before married? En vez de someterse a la voluntad de Dios, buscan justificar lo que ellos desean. Instead of submitting the will of God, they look to do their own action, Ignorando la obediencia a Dios. ¿Para qué? Para hacer visto sus deseos. ignoring the obedience to God so they can go on their own feelings and desires. Este tipo de pragmatismo lo llaman el fin justifica los medios. Si nos amamos, no importa, ¿a qué no? Ellos dicen. This pragmatism attempts to justify the contrary of established of God. If we love each other, it's not wrong. Este tipo de pensamiento lo incluyó un señor llamado Nicolás Maquiavelo. ¿Se acuerdan? ¿Qué Maquiavelo eres? Someone who brought the Parmenides, his name, Nicole Machiavelli. Este tipo de pensamiento, él escribió un libro donde decía que para que lograr lo que tú quieras, no importa lo que tú hagas, tanto en lo religioso como en lo político. He wrote a book saying, it doesn't justify what you want to do and what your action is. O sea que si usted quiere conseguir, por ejemplo, un puesto de trabajo, no importa a quién usted pise, a quién usted le haga daños morales, la cuestión es que usted conseguir su puesto de trabajo. So he teaches that you can justify your action if you have to stand on someone else to reach it, just do it. Vemos en la política, nuestro país vecino Venezuela, cómo este hombre, para mantenerse en el poder, ha muerto cientos de personas. We can see in our fellow country, Venezuela, how this man's teachings has killed many. Para ellos, el fin justifica los medios. For them, the ends justified the medium's actions, Violentando todas las leyes terrenales como la de Dios, porque violó toda la Constitución y violó también la ley moral de Dios. breaking all the biblical principles and ignoring all the rules. Y muchos líderes, en vez de someterse a la palabra de Dios, quieren justificar sus prácticas con el fin. And instead of submitting to the word of God, some leaders are strategies to work in short terms. Traen a la iglesia prácticas, teorías que no glorifican en nada a Dios. They bring practices to the church that do not give any glory to God, ¿Con el fin de qué? De traer gente, que venga gente. No importa lo que hagamos, que venga gente, que se llene la iglesia. They say that it doesn't matter how they bring people, in order to attract people to church, let them come. El reino de Dios tiene leyes y normas que Él ha establecido. But beloved, the kingdom of God has laws and rules imposed by God. Y nosotros como obreros tenemos que obedecer la ley de Dios. And us as servants must obey the Lord. Para ellos lo que importa es el resultado deseado. No le importa nada la palabra de Dios, aunque no lo digan abiertamente, obviamente. What matters to them is achieving the desired result, regardless of the whether Christian values and compromise. Comprueban así que no están comprometidos con la palabra de Dios. So let's see that they are not compromised with the word of God. Muchos de estos, ¿qué hacen? Si una persona es carismática, tiene buen hablar, tiene buena apariencia, el resto no importa. Pongámoslo al frente, porque esa persona tiene carisma. They do not Capta a la gente. They do not care how teachable he is, joyful, or if he is charismatic. They put him in front of congregation. Se autoproclaman
todo tipo de cargos y funciones, como si esto fuera una empresa o un sindicato. They claim all kind of position and function as if this were a company or a union. Y las filosofías que utilizan parecen más mundo que iglesia. But the philosophies that they use are something else than the world and not the will of God. La Biblia dice que no podemos comprometer la palabra de Dios con nada que venga del mundo. But the word of God says we cannot compromise the truth of God with nothing that comes from the world. La palabra de Dios y su obediencia debe estar por encima de cualquier movimiento, sentimiento, filosofía. La palabra de Dios es fiel. The word of God is faithful, and we cannot estrange or adjust this. Otro tipo de filosofía que está metida es el subjetivismo. Another subject in the present is the subjectivism. Este tipo de filosofía está basada en lo que yo siento, en lo que yo creo. This other philosophy is in what I feel and I think. Todo gira en el yo y yo. It's all about I, and I. Él es el centro de todo. Lo que opine él es lo que vale. It's the self-centered of everything, what I think it is. Dejando las verdades objetivas de Dios a un lado. And leaving aside the objective truth of God's word. Por ejemplo, de este tipo de filosofía, dice, yo creo en un Dios de amor y ese Dios de amor no enviará a nadie al infierno. A subjective that is in turns when they say an example, I believe that a loving God will not send anyone to hell. Y luego te ponen a pensar, piénsalo bien, tú como padre, ¿enviarías a tu hijo al infierno o a la cárcel o a que lo maten? ¿Lo mandarías? And then they make you think, would you as God, would you send your son to the jail or to hell? Esto suena agradable, ¿a que sí? Suena bien, pero esa no es la realidad en el ámbito de Dios. And this sounds right, but this is not the concept of the Suenan word of God. piadosa, It sounds pious, pero distorsionan la verdad de Dios. but they disrupt the word of God. Aunque suenen reconfortables y suenen lógica. And they can sound logical. Esto no se trata de lógica ni que me agrade a mí. It's not about logical or that it's confronting to me. Si esto fuera cierto de que ese Dios de amor, ese Dios piadoso, no iba a enviar nadie al infierno, entonces ¿para qué vino Cristo? If it's true that the God that we serve will not judge or send anyone to hell, so why did he send his son to die for us? ¿Qué pinta Cristo en esto entonces si ese Dios de amor no va a tener castigo para los injustos? So why did Jesus Christ come if he didn't come to die for our sins? Otro ejemplo de esto es cuando tenemos experiencias personales con Dios. Another example is when we have personal experience with God. Tuve una visión, tuve un sueño, Dios me habló. I had a vision, God spoke to me in my dream. Aunque todos podemos tener experiencia con Dios y son aceptables porque la Biblia lo dice, Although we can all experience with God pero no son las reglas a seguir. No es para hacer una doctrina de su experiencia o de mi experiencia. but it's not to make a doctrine of your experience. La palabra de Dios está por encima de sus experiencias. The word of God is more than an experience of your experience. No se pueden hacer doctrinas de las experiencias personales. You cannot make doctrine of your personal experience. Imagínense a Pablo que tuvo una visión en el tercer cielo, hacer una doctrina de eso. Imagínense la que había liado. Even the Apostle Paul, imagine if he had to make a doctrine of the vision that he has in the third heaven. Las experiencias no son las normas para nosotros dejarnos guiar por Dios. The experience is not the norm for us to make experience of God. Quizá usted escuchó en esta semana, la semana pasada, de la semana del 17, un grupito que dijeron que el rapto iba a ser el 17. I don't know if you have seen a video recently which a pastor said that the rapture would have been September 7th. Yo no entiendo cómo una persona que esté metida en la Biblia, que tenga una iglesia, pueda decir tales cosas. I cannot understand how a person in the church can say something like that. Si Cristo mismo dijo cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y él dijo, es que nadie lo sabe, ni solo el Padre, su sola potestad lo sabe. ¿Para qué nosotros tenemos que estar inventando fechas?
Even Jesus Christ had told his apostle when they asked him these things will happen, and he said he also don't know. Nobody knows when the Father will reveal this. Pero lo más triste es que el pastor dio la fecha y las ovejitas, sí, yo también tuve. El Señor me habló, que yo vi. And the sadness of all this, that the follower of him also said the same thing. Oh yes, I did have that revelation also. Y hoy es 29 y aún seguimos aquí. And today is 29th of September and we are still here. Entonces, So, este tipo de proclamaciones no solamente son subjetivas, sino que transgreden las escrituras porque prohíbe dar fechas. and these claims are against what God says because he doesn't give date. Un pastor muy querido, Armando Alducín, dio fecha hace unos meses y tuvo un problema grande y tuvo que pedir disculpas públicamente porque se llevó de las emociones y dio fechas. No se puede dar fechas. Another pastor also say a date, but he had to repent and say sorry for what he has said because you cannot say a date. No podemos dejar que nuestras emociones sobrepasen lo que la palabra dice. We cannot let our emotions, desires take place of the biblical truth. Es peligroso porque los que nos están escuchando también lo van a seguir. It is dangerous because who are listening to us will also do. Hay otro también que es peligrosísimo que se llama el sincretismo. Another one that's dangerous is today called syncretism. Se trata de mezclar verdades, It talks about mixed different truth, ideas, pensamientos. ideas and thoughts. Tomo un poco de allí, tomo un poco de allá Take a little of here and y la there, creo. and I put all together. Yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos, pero no es Dios. I think Jesus rose from the dead, but he is not God. ¿Cómo puede ser eso? Resucitó, pero no es Dios. How can you say that he resurrected, but he is not God? Creen en parte una verdad, pero otra no. They believe one part, but the other part they don't. Soy cristiano, pero hago lo que quiero. I'm a Christian, but I do what I want. O sea, que usted lo contrata en una empresa y se quede en su casa y quiere que le paguen. So you're working for a company, but you stay home and you want them to pay you. Cristo dijo, el que me quiera seguir, que coja su cruz y me siga. Jesus said, who wants to obey me, get your cross and follow me. Soy cristiano, pero no me congrego. Me congrego en mi casa. I'm a Christian, but I do not congregate. I Si usted stay tiene sus home. dos pies y sus dos manos y está sano, venga a su iglesia. If you have health, take those health and come to O church. sea que tú eres futbolista profesional, pero nunca has jugado. So to say you are a professional football player, but you don't play. Un soldado 5 estrellas y nunca fui a la guerra. You're a soldier with 5-star, but Es you lo never mismo. go to war. Es lo mismo decir que eres cristiano y no obedeces a Cristo. It's the same thing you say that you are a Christian, but Eso you es do not follow sincretismo. No se Christ. puede tomar idea de una y de otra. No se puede. This is type of syncretism. You cannot take and change a part and the other part done. Adoptar, mis hermanos, esta filosofía es una falta de compromiso a la palabra de Dios. Take part of this philosophy is taking away the commitment from your to God. Cualquier filosofía que intente suplantar a la palabra de Dios está equivocado, sea quien sea. Any thought that attempts to replace the God's truth thought is wrong. No importa cuánto lo apoyen, cuánto le crean, lo famoso que sea, no importa. No matter how good it sounds or how many famous people follow it and support it. Cuando la Biblia habla, el hombre calla. When the Bible speaks, the man silence. Si decimos que somos cristianos, tenemos que apegarnos a lo que dice la Biblia. If we are Christians, we have to stick to the word of God. En ella está la sabiduría y está el poder. In the Bible stands the wisdom of God and the power of God. Porque es la palabra eterna, la palabra confiable, la palabra revelada de Because Dios. it is the trustworthy, eternal word of God. Es la única que tiene el poder de manifestar la verdadera condición del ser humano. It is the only word, the truthworthy word and trustworthy word that reveals the truth about Ningún the otro sinful libro, condition. por más bueno que sea, No other book describes, tiene el poder has the power para cambiar y revelar la condición del hombre. to transform and see the sinful condition of humans. Puede ser el bestseller que usted quiera llamar It can be the busy or whichever y we solamente lo want. va a tratar almáticamente.
It will always trend on the terms of Campbell. La salvación es un regalo de Dios But the salvation is the gift of God. para todo aquel que Él cree en la obra de Cristo sea salvo. For those who believe in him can be saved. También la Biblia nos enseña cómo vivir y The- seguir la voluntad de Dios. The Bible also reveals to us how to should live and according to the will of God. Cualquier enseñanza fuera de ahí son vanas sutilezas, Any teaching that divide that from the earth is subtitleless. ideas nacidas de la mente corrupta del hombre. Ideas born from corrupted men. No importa lo brillante que suenen, However brilliant it can sound, si no se ajustan a la palabra de Dios, están equivocadas. if it did not conform to the God's truth, it's wrong. Nosotros estamos estudiando con el pastor Francisco las iglesias We are being teaching with Pastor Francisco to the church. y la iglesia de Filadelfia era una iglesia especial, And the church in Philadelphia was a special one. pequeñitas y muchos miembros, pocas fuerzas, Small with few servants. pero ¿qué hizo en especial esta iglesia diferente de las otras que eran grandes, famosas, con mucha gente But y, what y make con this- dinero? But what makes this church so special and bigger than the famous churches? Ellos se han comprometido con la palabra. They have compromised themselves. Ellos guardaron la palabra. They kept the word of God, Y la promesa al que guarde la palabra and they promised to keep the word es of que el God, Señor lo va a guardar en el día de la prueba, and God will sustain them in the time of en el día trial, malo. in the bad times. Pero hay que mantenerse en la palabra. But you have to keep yourself in the word of God. La palabra de Dios es fiel The word of God says it's y cumple faithful, lo que promete. and it does do what He Mis promised. hermanos, en vez de nosotros refugiarnos, basarnos en sentimientos y experiencia, vamos a la palabra. Rather than relying in our feelings and subjective experience, La our palabra faith must be tiene grounded que in the ser truth nuestro of God. fundamento. The word of God has truth in it. Pablo dijo a Timoteo, la palabra de Dios es útil, es útil, es hábil. Otro Paul- concepto, es necesaria, te va a servir para todo en la vida. En otras palabras, Paul says to Timothy that the word of God is useful, teaching, correcting, instructing, and to build up. todas las escrituras es útil para todas esas cosas que nosotros necesitamos día tras día. All the scripture is good and useful to teaching, to correct us, and help us day by day. Y Cristo cierra este punto diciendo, Padre, santifícalo en tu verdad, en tu palabra. And finally, Jesus said, Sanctify them by your truth. Your word is truth. En su palabra nosotros somos transformados y santificados para Dios. And in His truth, His word that are transformed and sanctified us. El Señor tuvo un enfrentamiento con estos fariseos, teólogos de la época, maestros de la época, en cuanto a esto. Jesus has had confrontation with the Pharisees and teachers of this time. Ellos se consideraban sabios y muy eruditos en las escrituras. They considered themselves wise in the point of the scriptures. El Señor le dijo, ustedes erráis, están equivocados porque desprecian el poder de la palabra de Dios. But Jesus pointed to them your error, showing the theological knowledge is incomplete because they didn't understood the word of God. Pablo, en este sentido, como conocedor de la cultura griega, reconoció que en la filosofía habían cosas buenas, pero advirtió, nunca esta filosofía estén por encima de la palabra de Dios. Nunca. Paul has says that there was good in the revelations, but also warns about the difference between human wisdom and divine revelations. Es importante que nosotros sepamos que las escrituras son suficientes para todos. It is important for us to recognize that the word of God is sufficient. El Señor dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos, están por encima de los de ustedes. ¿Por qué nosotros acudimos a hombre cuando tenemos una necesidad espiritual? And God says, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. La palabra de Dios tiene ese poder único de trabajar con el corazón. The word of God has a unique power to be capable to penetrate the deepest part of our heart Porque penetra. because it penetrates us. El corazón de la llama, ¿lo sabe? In the heart of El us, cuchillo. Nosotros somos creación de Dios. we are creation of God. Por eso solamente Él no conoce cuando su palabra
es penetrada en nosotros. So only He knows us, and that's why His word penetrates in our hearts. Pongo en pantalla el texto de Hebreos 4. Vamos a explicar un poquito las palabras que el Señor dice allí para cerrar. Let's go quickly to read the beginning in Hebrew 4:12. Con todo lo que hemos dicho sobre las filosofías, sobre los pensamientos, sobre las ideas y todas aquellas cosas que hemos hablado hasta aquí, el autor de los Hebreos dice algo. So example of everything that we have teach you till now, we will look in the book of Hebrew 4:12. Porque. Esa palabra porque enlaza con todo lo que se ha venido diciendo sobre este punto, sobre las filosofías, sobre las ideas, sobre los pensamientos. That is what he was teaching, everything that was example of the teaching and the word by the description and explanation of this brief. Entonces, cuando dice porque, él dice, And when he said because, esta palabra dice que ganó la discusión, salió victoriosa sobre lo que se ha venido hablando. O sea que la palabra de Dios está por encima de todas esas cosas. and that is when it says that it is powerful and it has reached this victory because there's power above everything. La supremacía de la palabra de Dios en cuanto a las filosofías y pensamientos del hombre. It is about the supremacy of the word of God over any other thought of philosophy. La palabra de Dios es el logo de Dios, es el pensamiento de Dios, es Dios expresándose a sí mismo, es el tema de Dios, es el razonamiento de Dios, es el discurso de Dios, es la doctrina de Dios, es el mensaje de Dios. La misma Biblia lo llama palabra de Dios. And the word of God is the logos of God, is the thought of God expressed, yes, the theme of God, the reasoning of God, the discourse of God, the doctrine of God, the message of God. The Bible itself calls it the word of God. Amén a eso, amén Amén. a eso. Gloria al Señor. Amen. Glory to Por eso God. cuando aparece en cualquier filosofía de esta, la palabra de Dios la tiene que barrer. And that's why when a philosophy comes in the system, the word of God can destroy and delete it. Y el autor de los Hebreos continuó diciendo, y es viva y eficaz. Viva y eficaz. And the writer of Hebrews says, the word of God is alive and effective. I repeat, Viva significa alive que and es effective. eterna, que no muere, que siempre está ahí. Alive and effective because it's alive and it's eternal. It Porque stays salió there. del eterno, gloria al Señor. Salió de Dios que es vivo para siempre. The word of God is eternal No because pierde vigencia, no envejece. because it came from an eternal God. It never dies. It never lose value or gets old. No pierde su poder para la que fue dicha. It does not lose his power for what it is his teaching. Nunca se equivoca. It's never wrong. Que su palabra es sin error. His word is without error Porque viene de Dios que es infalible. because it came from God who is infallible. Y cuando yo digo, mis hermanos, que la palabra de Dios es sin error, And when I say that the word of God is without mistake, yo no estoy hablando cuando usted va aquí, abre su Biblia. Ay, mira, le falta un punto, una S. I'm not saying that Yo if no you estoy open hablando your de Bible, eso. I'm not saying if you open your Bible and you see, it Porque missed la a point. Biblia se escribió en 3 idiomas Because the Bible was written in 3 languages y no era español, and it wasn't Spanish, ni inglés, not even ni English, italiano. not even O sea, Italian. que ha sido traducida a nuestro idioma. It has been change of language. Y hay palabras en el griego, en el arameo, que And es there's imposible word in Greek. decirle en español. And there's word in Greek and Aramaic that is, Entonces buscan palabras que se asemejen para dar la idea del mensaje. and it's give idea for what it is. Entonces cuando yo digo que la palabra de Dios no tiene error, significa When I say the word of God does not have any wrong, a su mensaje, a su propósito, a su obra, a su promesa y a su voluntad. Eso no cambia. it doesn't change the static of the truth, dynamic, the powerful, capable of producing results and transform lives. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Jesus himself said, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away, Porque proviene del Dios eterno, Dios que vive por los siglos de los siglos. because it came from the God, the eternal God. Por eso las palabras, las filosofías
humanas tienen un principio y tienen un fin. That's why the human philosophy has a beginning and an end, Y Dios no tiene fin. but God does not has end. Y la palabra eficaz viene del griego energes, And the word effective comes from the Greek word energes, que tenemos la palabra energía. meaning energy. Si apagamos esta luz, no hay If- vida. If we turn off this light, Estamos there's en no light. oscuras. Then we are in darkness. Pero cuando encendemos, But when we turn it on, cuando están los dominicanos, llegó la luz. ¿Se like acuerdan? Dominicans, there's light. A las 7 de la noche no había luz. 7 at night, there were no lights. Y cuando llegaba la luz, And when the light came, todo el mundo en algarabía, llegó la luz. everybody screamed, the light has come. Y así es la palabra de Dios. And Da just- vida donde llega. And just like that is the Trae word of luz God. donde hay oscuridad. It brings light when there's Trae darkness. paz donde hay It tristeza. brings peace when there's sadness. Es dinámica. It's dynamic. Te hace vivir, gloria al Señor. It lets you live. Glory to Y God. produce resultados efectivos según su propósito. And it produces results and transform capable. Así cuando la palabra de Dios es proclamada, llega vida. So when the word of God is proclaimed, Trae there's vida. life. It brings life. Cambia los corazones, Change hearts. transforma las vidas Transform y lives. renueva el espíritu. Vive And el Señor renew para the siempre. spirit. Por eso Glory to Pedro God. dice en 1 de Pedro 1:23, That's why in First con relación Peter, a esto, dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Usted y yo hemos sido renacidos por la palabra de Dios. that's why in First Peter 1:23, which speak of being born again, not of corruptible seed, but incorruptible to the word of God. Cuando usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Aleluya. When we were lost in the world, God and Jesus has give our life. La semilla de Dios en nosotros es incorruptible, The seed in us is incorruptible. que trae vida a todos los creyentes que creen en Él. It brings life to all believers who La palabra de believe Dios in Him. es superior a cualquier filosofía The word of God is superior Porque to any transforma philosophy because it's de manera transformed efectiva. in an effective way. Créele a Dios, mis hermanos. Believe in God, Créale en brothers su and palabra, sisters. aunque no lo entienda en ese momento. Believe- Créale a Dios. Believe in God and Y in no, His word. y no crea en esas personas que con palabras lisonjas, bonitas, le quieren vender otro evangelio. And do not believe in false preacher who sweeten El your evangelio es ears. sufrido, es perseguido. The gospel is being persecuted. Vamos a ser rechazados. You will be Cristo lo dijo. God says that. Si a mí me rechazaron, a usted también lo van a rechazar. Jesus said, if they reproach us, they will also despise you. Automáticamente usted confiesa que es creyente en un ambiente inconverso. You can also say there's convertants that are not in case. Las huestes espirituales que gobiernan a esas personas van contra usted. The Así spiritual opera judge will el may mundo. go against you. Así opera el mundo espiritual. So they operate in the also of the world. Satanás tiene su gente y Dios también. Satan has his people, but God Por eso, also. los que estamos bajo su cobertura, bajo su poder, nada puede pasarnos si Él no lo permite. So being under God's protection, nothing can happen to us. Nosotros predicamos muchas veces consuelo, alivio, paz, We also speak for the peace of God, pero no intentamos alimentar su ego, but we do not elevate your ego, sino siempre a mantener una postura entre usted y Dios, but to help you to have the posture between you que somos aligned with God, pecadores delante de Él that we are sinner y in que front of necesitamos Him, a Cristo para acercarnos a Él. and that we need Christ to go near Him. Por eso la predicación tiene que ser balanceada, mis hermanos, That's why the preaching has to be balanced. para siempre estar a la estatura de Dios y es que Él nos reciba con olor grato. Always to be aligned so God can accept us. La predicación fiel del Evangelio The faithful preaching of the gospel es la esencia del creyente en las iglesias, is the essential of the believer in the church, porque en ella es que está la verdad y el poder. since in it resides the truth and the transforming of the power of God. Por eso vemos cuando la palabra de Dios es diluida, produce resultados superficiales. That's why when the word of God is being changed, it go only superficial changes. Personas emocionadas, eufóricas, People being transformed emotionally, que necesitan constantemente que lo estén animando, that they think that they always have que to le be estén dando palmaditas en encouraging, la espalda. that you always have to Ay, no me help. saludaron.
Oh, they didn't El say pastor no me hi. saludó, el hermano me miró mal. Oh, the brother saw me with bad eyes. The priest didn't say hi. Gloria al Señor. Glory be to A nuestro Señor God. Jesús lo escupieron, lo patearon. Our Lord, they have kicked him. Nosotros con cualquier tontería estamos reclamando. Gloria al Señor. And we, in anything we are being said, Es más cortante que una espada de dos filos. it's more sharpened than a double-edged sword. Para los que nos visitan, los viernes tenemos estudios bíblicos y hemos visto la definición de una espada que corta con dos filos. For who visit us on Fridays, we have meetings online, and we're speaking about the terms a double-edged sword. Esta espada se utilizaba en los soldados, en los combates, cuerpo a cuerpo. In the ancient times, this sword has been for the combat hand to hand. Incluso cuando esta espada tocaba una armadura de estas, la cortaba de lo filoso que era. Even a slight touch of this weapon could pierce our armor. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que esa espada. And however, the Bible says that the word of God is more sharpened than that sword. Así como esa espada tenía el poder para cortar, la espada de Dios, que es su palabra, tiene el poder para cortar cualquier pensamiento o idea. Just as that sword, the word of God has the power to penetrate deeply in deepness. Así cuando la palabra de Dios llega a nosotros, cualquier filosofía nuestra que tengamos o idea contraria a Dios es cortada de tajo. And that's why any philosophy or any subjective examples will be cut off. Yo pregunté antes cuántos quieren al cielo, ¿no? Todos dijeron que sí. I asked who wants to go to heaven, and everybody says Quiero leer yes. 1 Corintios 6, 9 y 10. I'm going to read 1 Corinthians 6, verse 9 to 10, Y es una lista, and it's a list. es una lista, ¿eh? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No engañéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el cielo. 1 Corinthians 6, from 9 to 10. Do you not know that the unrighteousness will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor the slanderers or swindlers will inherit the kingdom of God. Lo que me impacta de esta lista es que muchos dicen, pero yo no he matado a nadie. What blows me of this word is that everybody nunca he says, I robado. didn't kill, I did never steal, Yo nunca me he emborrachado, I never was pero broke. era chismoso y está en la lista. I speak about somebody else, and Pero it's in the maldice list, está aquí en la lista. and I pursue people, O and sea it's que in the para la list. condenación, un ladrón, un asesino es lo mismo que un mentiroso, So in the que un list, chismoso. a killer and Uno a que estafa, thief, que it's roba. same. One who steals. O sea que si usted quiere distorsionar los mandamientos de Dios, automáticamente la palabra corta de tajo esos pensamientos. So if you want to change and adjust the word of God, it remains and refute about absolute truth. Alguien dirá, pero Dios es así. Pero usted lo acaba de leer. But anyone can Los que ask, no. is God really so? Los que no entran. Los que sí, sí entran. You just read it. Who do, so does, but who not, don't inherit it. Asegure de no estar practicando estas cosas. Show yourself you do not be Y si practicing lo está this. haciendo, hoy es un buen tiempo para usted alejarse de eso y dedicarse a Dios. And if you're practicing that, today is a good time to go away from that and ask for God's help. Yo le doy un espadazo a alguien si está pensando así. I already gave a sword blow to who's thinking that. La palabra corta, mis hermanos. The power of God cuts, Y el que piense contrario está equivocado, así como los fariseos. and who starts completely wrong will be thinking just like Y Pharisees. esta espada tiene una cualidad que penetra lo más profundo y usted no puede negar eso. And the effect of the sharpened two-edged sword is Porque that Dios it's conoce a lightning. lo más profundo que nosotros no le hemos dicho a nadie. And God knows the deep, penetrates the deeply of us that nobody else knows. Porque penetra hasta el alma, lo más profundo de nuestro ser. Because the word of God penetrates the most deeply in our Y heart de un and our solo souls. golpe And in just one, nos expone. it exposes us. Donde residen nuestras emociones, nuestro pensamiento más escondido, Dios llega hasta allí. And God can reach in the most deeply of our emotion La and thoughts. psicología no llega hasta allí. The psychology cannot go there. La palabra de Dios trasciende el alma y el espíritu.
The word transcends, divides the soul, y alcanza lo más íntimo de nuestro ser and reaches the intimate part of our y human, nos confronta. and it confronts us. Vive Dios para siempre. Glory to God forever. La palabra de Dios es la que despierta nuestro razonamiento para poder decidir qué hacer. The power of God, complete and soup of the current El mind. Señor le dijo a los fariseos, ¿por qué caviláis en dos pensamientos? ¿Por qué decide uno u otro? Pero no puedes estar en esa vida. God speaks to the Pharisees, why are you battering in your mind? You cannot be 1 foot in, 1 foot out. Decide. Una persona académica con muchos títulos, con muchos logros, You can be academically with numerous degrees, sabemos que muchos afirman, yo no creo en Dios. and most of them say, I do not believe in the gods exist. Y al hacerlo demuestran su ignorancia, But in doing so, they demonstrate their great ignorance. porque la Biblia declara que la misma naturaleza, la creación, revela que hay un Dios, que hay un ser supremo. But the Bible says it clearly. The fool says in their heart that there is no God. Here is a fool, because the knowledge of God's visible proof that there's creation of a God. Aquí el necio no es una persona que carece de conocimiento. The fool is not whom the carries of the knowledge. Es una persona que no ve lo que es claro ante él. It's a person who does not see what's clear in front of him. Y aquí donde la palabra entra con su poder en este tipo de personas. And it's here where the word of God has power. Él transforma al necio, It transforms a al fool, ignorante, all ignorant, al incrédulo. are incrédule, Y podemos ver personas orgullosas convertidas en personas humildes. and person with ego, and transform them in people with sin. Personas so hard. perversas convertidas en personas santas. Person ingredient is sinful, but is saint people. Personas iracundas convertidas en personas mansas. And in person with sharp, but is truth always hard deeply and Esos hábitos Emotional pecaminosos que people. nos arrastran van siendo arraigados de raíz y vamos caminando conforme al carácter de Cristo. and those wicked and bad habits will be taken, cut off, and being smooth by the word of Porque la God. palabra va cortando. Because the word of God being sharp, it will cut off. Vive Dios. Aunque la palabra de Dios trabaja con By las the word of personas de God diferentes works. maneras, pero And- hace su trabajo. The word of God works with everybody differently. but También it la palabra de does Dios God. dice que actúa sobre las coyunturas. But the word of God says that work and the spiritual. ¿Y qué significa eso? Son las articulaciones. It's the articulation. Esas articulaciones que nos movemos para poder hacer ciertas cosas. It demonstrates that it divides us and moves us to do everything else. En un sentido metafórico es cuando nosotros éramos impulsados al pecado, a hacer las cosas contrarias hacia Dios. And we were being by the world impulsed to do things against God. Y eso nos arrastraba a hacer los deseos de nuestros corazones. And it astray us to do the things of our heart. Pero ahora But now las tentaciones comienzan a ver una lucha interna the temptation starts to see things internally, y ya no somos arrastrados por esas tentaciones. and we can not longer be dragged Ahora for decimos, temptation. Señor, ayúdame. But we can cry out, No Lord, quiero hacer help esto. me. I do not No want quiero to do hacer this. aquello. I do not want to do Y el that. Señor con su palabra nos ayuda. And God with His word will help us. Porque en Cristo somos más que vencedores. Because in Christ we are victorious. Y el cuerpo y la mente empiezan a obedecer la palabra de Dios. And the body and mind will do what the word of God says. El cuerpo está acostumbrado a actuar en ese tipo de vida. Although the body and mind were accustomed to sin, Pero cuando la ley de Dios llega al creyente, but when the word of God nadie comes, queda igual. nobody stays the same. Y con el tiempo nos volvemos diestros And over time we become more skilled. en la verdadera batalla espiritual. And more skilled in the spiritual warfare. Nos enseña a pelear la buena batalla, mis hermanos. The word of God teaches us to fight the A good fight, enfrentar los problemas, las tentaciones, la vida. to endure the ability of Ese es el temptation. poder de la palabra de Dios. And that's the transforming power of the word. No es decir, te reprendo, Satanás. It's not only to say, I rebuke you, Y un Satan, sinnúmero de declaraciones que están vacías. and a number of vain Es declarations. usted y la palabra que van a pelear. Pay attention to the word. Cuando pasa una mujer indebidamente vestida, When a woman goes dressed yo in tengo que front of me, decidir yo santificar mis ojos. I have to be No es te sent. reprendo, Satanás. I cannot rebuke Yo Satan. tengo I que have to watch my voltear, que eyes. ella pase. Ya me libré de eso en ese momento. I have to look the No other es way. te reprendo, Satanás.
Satanás, I cannot no. say, I rebuke you, Gloria al Satan. Señor para siempre. No. Esto no es mágico ni es místico. That is not a magic or Es mystical. usted y Dios que van a trabajar. It's you and God who will work together. Y la palabra de Dios no solamente llega a la coyuntura y a los tuétanos, The word of God reaches only the joints, but also the marrow. sino que también discierne, descubre lo que usted está pensando. Yo no lo puedo ver. But also knows what you No are sé qué usted thinking. está pensando ahora, no lo sé. I don't know what you're thinking right now. Hay un relato muy interesante. Esteban, el primer mártir de la historia cristiana, There's a thought of Stephen, one of the first deacons. este hombre se le acusó de haber roto una de sus leyes y lo llamaron al concilio y él abrió la Biblia, el Nuevo Testamento conocido, y le recitó desde Adán hasta Cristo. They accused him to broke his own rule, but he opened the Bible to see from Adam to Jesus. Y la reacción fue inmediata. And the reaction was immediately. Se enfurecieron en sus corazones, dice la palabra de Dios. They were enraged in Y their hearts crujieron los dientes de rabia and gnashed their teeth at porque him no podía responderle. because they could not respond to Le him. llegó hasta los tuétanos, The word had to read, the lo message más had reached profundo de su ser, the narrow of their y being discernió lo que estaban pensando. and discerned what they were thinking. Y en el siglo XXI vivimos eso, mis hermanos. And now in this 21st century, we do Personas live que se that. enojan cuando usted le dice la verdad. People who get angry when En you vez de say the levantar truth, la mano y decir, gloria a Dios, estaba en el error, instead reaching their hands and be glory to God, reaccionan violento, they react le violently. acusan. They accuse you. Incluso a personas que se dedican a esto, a denunciar, lo acusan hasta de muerte. Es triste. Even the denounce his there are news of teaching of them deserve the threat. Pero qué bueno que la palabra de Dios tiene ese poder que discierne los pensamientos y puede descubrir lo que estamos pensando. But glory to God, he can see what we think and can discern us. La palabra discernir viene del griego kritikos. The word discern can come from the Greek word disinkos, Se refiere a un juez que juzga justamente lo que usted está diciendo. which refers to a judge who judges righteously. Pero como yo no sé lo que usted está pensando, Dios sí sabe. But when I do not know what you're thinking, God does know. Y por eso lo juzga. And that's why he judges you. ¿Cómo lo juzga? Conforme a su palabra. And he judges you according his word. Y si están desviados, lo corta. And if you're desvived, he Y cuando cuts it somos off. expuestos a nuestros pensamientos, And when we're being exposed to our thinking, nos sentimos avergonzados. we feel eventually. Pero lamentablemente hay cristianos, supuestos cristianos, que cuando son expuestos por la palabra de Dios, Unfortunately, there are Christians who, upon hearing the word of God, bueno, eso lo dice la palabra de Dios, pero yo pienso esto. they say, well, the word of God say this, but I think that. Por eso Pablo dice a Timoteo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no sabe nada y ha perdido el juicio. O sea, está loco, To which, está de Paul, remate. to which Paul said to Timothy, if anyone does not with the sound of word of Lord Jesus Christ, he knows nothing and has lost his mind. O sea que el Señor Jesucristo revela nuestras verdaderas intenciones incluso cuando fingimos. So the Lord Jesus Christ reveals what we are, the true intentions of our heart when we pretend. Ay, pastor, qué gusto verlo hoy. ¿Cuánto tiempo? Oh Tenía brother, ganas de verlo. oh brother, it's so nice to see you. Y cuando se va el pastor, ¿por qué dije eso? Sí, es mentira. And when the brother goes away, oh, why did I say that? It's not true. Dios conoce nuestras intenciones. God knows every No intention. tenemos que ir fingiendo lo que no sentimos. We cannot go exposing things that we do not feel. Cuando su palabra es predicada, tiene ese poder When the power of his word can expose de them, sacar lo más profundo de nuestro ser. to take out the intentions of our heart. Como creyentes o como oidores de Dios, tenemos que ser obedientes a las Escrituras. As Christians, we must be docile and Que obedient to las the word of God. personas no sean nuestro ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo. That the people will not be our example, but Jesus Christ is the example Porque to su follow. palabra en los momentos difíciles es que nos va a salvar, no las personas que están a nuestro lado. But because the word of God will save us, not the person beside us. Predicar la palabra de Dios es fundamental para que el poder de Dios se revele.
Preaching the word is essential because the power of God will be revealed. Y termino con el versículo 13. And I will end with verse 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vive el Señor para siempre. And Pongámonos de verse pie, mis 13 hermanos. says, "And there is no creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open to the eyes of him whom we must give account to." Let's stand up and pray. Demos gracias al Señor Let us give thanks to the Lord que cada vez que vengamos a este lugar, that every time we come to this place, escuchemos palabra de Dios. we should expect the word of God. Es nuestro compromiso y nuestro deber It's our commitment it's our commitment obedecer cuando es predicada la palabra de Dios. to be obedient when the word of God is being preached. Ese es el fundamento de nuestra fe, It's the fundamental in our es faith. nuestra guía. It's our guidance. Oramos. Let's pray. Señor, te damos gracias, Padre, Thank you, Lord. por tu palabra. We give you thanks. Gracias porque hoy tú has abierto nuestros corazones y has descubierto lo más interno de nuestro corazón, Señor. Tu palabra ha revelado lo que realmente somos. Yo no sé, Dios mío, con quién tú has tratado hoy, Señor, pero tu palabra nos dice, mi Dios, y nos enseña que al hijo que tú amas corrige, Señor. Oh Dios, ayúdanos hoy a obedecer tu palabra, Padre, y hacer caso a ella, Señor. No hacer caso omiso, mi Dios, porque de igual manera tendremos consecuencias, Padre. Necesitamos tu cuidado, tu protección, tu guía, mi Dios. Y sabemos que para este siglo, Padre, la reprensión no es buena, no es bien recibida, Padre. Pero para los que te siguen, para los que te obedecen, sí lo son, Señor. Porque tú lo haces para el bien nuestro, para evitarnos, Señor, muchas desilusiones, muchos fracasos, Padre mío. Ayúdanos a escuchar tu voz siempre, Dios, a obedecer a ella, aunque no lo entendamos en ese momento, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes y confiados siempre en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pastor. Brothers and sisters, God bless you.